chicos? ¿Se proyecta la imagen, por favor? Confirmen. Sí. Sí. Ya. Confirmo. ¿Se me escucha bien o está entrecortado? Sí, se escucha, Se profe. escucha bien. Se escucha, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Atentos entonces, ¿sí? No los veo, parece que estuviese yo hablando solo en una tumba. A ver, activen su cámara, que quiero verlos. Muy bien, ahí está Pedrito, Enzo, ¿sí? Farid, muy bien Farid, después de un siglo. Anderson, ¿qué tal, hijo? Diego, nunca lo veo a Diego. ¿Qué pasa, Diego? Hilary, Taz, Diana. ¿Qué significa eso? Ya ves. Ese es sinónimo de que me están abandonando. Muy bien, a ver, con todos chicos, sí, está grabando la clase. Esto siempre se sube a Edmodo, ¿ah? Y luego se sube a YouTube, porque ahí está el link, ¿correcto? Entonces, vamos a resolver nuestra clase. ¿Cómo lo voy a subir a YouTube, profe? No sea así. Ya, a Kenny. Estamos en fachas, hija, ¿eh? cuando pida la participación, activa el micrófono. ¿Ok? A ver, buenos días con todos, chicos. Hoy vamos a resolver el tema número 13, ¿correcto? Titulado Las oraciones incompletas. Este tema ya lo hemos tocado. Lo que no hemos tocado son los ejercicios que vamos a plantear, ¿correcto? Para desarrollar un análisis, una interpretación de ella. Muy bien, veamos. ¿Qué tenemos? A ver, dice, lee el siguiente texto, ¿sí? A ver, María Fernanda, lea, por favor. El hogar moderno dispone de diversas, tales como lavadoras, lustradoras, etcétera, que ahorran trabajo al de casa. Ah, muy bien. A ver, ¿qué palabras completarían en ese espacio? A ver. Profesor, A ver, Linda. sería, el hogar moderno dispone de diversas cosas tales como lavadoras, lustradoras, etcétera, y después dice, que ahorran al personal de casa. Que ahorran trabajo al personal de casa. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Veamos otra participación. Linda dijo que en el primer espacio va cosas. Y luego personal. Profesor, el alumno Fran Yaciel Alcántara Vela. A ver, Fran, te escucho, hijo. El hogar moderno dispone de diversos electrodomésticos, tales como lavadoras, lustradoras, etcétera, que ahorran el trabajo al personal de casa. Ya. Fran nos dice que en el primer espacio va artefactos, ¿correcto? ¿Sí? De diversos artefactos, tales como lavadoras, lustradoras, que ahorran trabajo al personal de casa. Ahora me pregunto, ¿en la casa hay personal? A ver, arriba ya Fran nos dio una pista mucho mejor, porque en el hogar moderno dispone de diversas cosas. Cuando digo cosas es muy genérica, ¿correcto? Muy general, ¿sí? Pero si yo ya digo artefactos, como mencionó Fran, mucho mejor. El concepto, mucho mejor. Ahora, que ahorran trabajo al personal. ¿Irá personal de casa en el segundo espacio? A ver, analicemos. ¿Cuál iría? A ver. ¿Iría personal? A ver. ¿O qué palabra encajaría mejor ahí? A ver, busquemos, analicemos. Pensemos, a ver. Todos. Al empleado. Al empleado de casa. Empleado. Ya puede ser mejor que personal, pero Servicio. todas las casas tienen empleado. No. Ahí entonces,
Vamos, a ver, analicemos, a ver. Un minuto. ¿Qué hacer? Que ahorran el trabajo. A ver, vamos. A ver, Farid. Ahorran el No. trabajo al quehacer de casa. Ah, no. Al dueño de casa. Al dueño Sí. de casa. A ver, el No, hogar al moderno quehacer de casa. dispone de diversos artefactos, tales como lavadoras, lustradoras, que ahorran trabajo al dueño de casa. ¿Al dueño de casa dijeron? Profesor, ¿puede ser ama de casa también? Muy bien, perfecto. Mejor al ama Ama, de casa. ama de ¿correcto? casa. Decir a nuestra hermana, a nuestra mamá, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, entonces, fíjense, hemos buscado palabras, atentos por favor, las oraciones incompletas, ¿sí? Son esos ejercicios donde buscan que nuestro pensamiento se desarrolle ubicando las palabras adecuadas. ¿Para qué, chicos? Para que la oración, para que el texto tenga sentido, ¿correcto? Muy bien, entonces, una participación lógica, Fran. ¿Cuál es tu apellido, Fran? Y Linda Cancio, ¿correcto? Muy bien, ahí está. El hogar moderno dispone de diversos artefactos, ¿sí? Que ahorran el trabajo al ama de casa. Muy bien. Ahora veamos qué más tenemos sobre las oraciones incompletas, ¿correcto? Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué son las oraciones incompletas? A ver, Akemi. Te escucho, Akemi. Profe. Las oraciones incompletas. Las oraciones incompletas. Lea, Akemi, ¿qué son las oraciones Ya. incompletas? ¿Lo leo? Ya. Sistema gramatical en que se suprime de manera intencional uno o más términos, por lo que ha perdido su coherencia inicial. Ya, gracias, Akemi. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué es una oración incompleta? Su mismo título lo dice, ¿correcto? Es una oración que le falta algo, que está incompleto, ¿sí? Entonces, atentos. Estos ejercicios de razonamiento verbal es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a desarrollar diferentes capacidades. Dice, es un sistema gramatical en que se suprime de manera intencional uno o más términos por lo que ha perdido su coherencia inicial. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios han perdido su coherencia, han perdido su sentido. Por lo tanto, a través del análisis que cada uno podemos hacer, pero ojo, tiene que estar ese análisis que vamos a hacer para encontrar la respuesta correcta, tiene que estar enmarcado dentro de la lógica, es decir, las palabras que complementen o completen a los espacios vacíos, ¿correcto? Tienen que tener coherencia, tienen que darle sentido a la oración. A ver, entonces, las oraciones incompletas, ¿sí? Ejercicios de razonamiento verbal que desarrollan esta capacidad para encontrar términos lógicos y así le dan coherencia a la oración. Muy bien. Dice el ejemplo, la puede ser de utilidad en la investigación de la verdad, porque nos libra de él y nos induce a reflexionar. A ver, atentos, ¿cuál sería la alternativa? A ver. La E. A ver. La E. ¿La E o la B? La E, profesor. La E o la A. La E o la A. B o la E. Linda dice La A o la E. ya. La A o la E. Analice La E, primero. profesor. La E. A ver. La E. ¿Puede ser la B? ¿O puede ser B o la la E? E. Puede ser la B. Digo, cualquiera de los dos. La E, profesor, la E. Calla. La B puede ser. A ver.
Yo siempre les he Puede ser. enseñado que antes de dar una respuesta deben analizar, deben pensar, ¿correcto? A ver, por favor, tiene 30 segundos para pensar y emitir un comentario prudente. Atentos, ¿ah? Piense. María Fernanda ha levantado la mano. A ver, hija, te escucho. La letra E, profesor. ¿Por qué, hija? Explica, argumenta. A ver, porque, no sé, le da sentido a las palabras que está ahí. Pero, a ver, intente explicar. A ver, te escucho. Porque no sé. No sé cómo decirlo. ¿Ya? Yo creo que es la letra E porque guarda sentido en la oración, en el texto, en la pequeña oración. Guarda sentido. Ya. Entonces dicen la letra E. ¿Ya? Marquemos la letra E. ¿Correcto? Muy bien. Atentos ahora. Vamos con la respuesta. ¿Sí? Atentos. Dice, la puede ser de utilidad en la investigación de la verdad, porque nos libra de él y nos induce a reflexionar. ¿Correcto? Atentos. ¿Sí? A ver, siempre en un ejercicio quiero que presten atención porque estos ejercicios son complicados, pero atentos a la explicación para poder desarrollar ese análisis. ¿Sí? A ver, dice, marcaron la letra E. ¿Sí? A ver, empecemos a analizar por la letra A. La incertidumbre puede ser de utilidad para la investigación de la verdad, porque nos libra, en primer lugar, ¿qué es la incertidumbre? Un momento ahorita. ¿Sí? Atentos. La incertidumbre es cuando yo no tengo nada certero, cuando hay mucha duda, cuando tengo dudas y por lo tanto me lleva a investigar algo, ¿correcto? Entonces dice, la incertidumbre puede ser de utilidad en la investigación de la verdad. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque si tú tienes dudas de algo, las dudas te llevan a preguntarte. Y estas dudas que te llevan a preguntarte, por ende, te lleva a investigar. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien, tiene sentido ahí. Porque nos libra del perjuicio. Del perjuicio. Atento. ¿Qué es un perjuicio? Es un daño. Ah, ya, ahí tiene sentido. Profesor dice prejuicio, no perjuicio. Perjuicio dice, perjuicio. Estoy en la Prejuicio. letra A, hijo, en la letra A. Ah, vale, vale. Ya, muy bien, hijo. Y nos induce a reflexionar. Entonces no tiene sentido la palabra perjuicio. ¿Por qué es un perjuicio? Es un daño, ¿correcto? No nos libra del daño. No tendría sentido. La afirmación puede ser de utilidad en la investigación. Ya no, porque si está afirmado, correcto, si hay una afirmación, ya no te lleva a investigar, correcto. ¿Por qué vas a investigar de lo que ya está investigado? No tiene sentido. Correcto. La verdad puede ser de utilidad en la investigación de la verdad. Es decir, de la verdad de la verdad. Redundancia, ¿correcto? Ítalo, ¿me está prestando atención? Ítalo. Ya, muy bien. Sigo. La certidumbre puede ser de utilidad en la investigación de la verdad, porque nos libra del antecedente. Tampoco, porque la certidumbre es tener certeza de algo, ¿correcto? Y si yo tengo certeza de algo, tengo afirmación y tengo verdad. Ya no nos libra de nada, ¿no? Y peor del antecedente. La E, letra E, lo que marcaron María Fernanda. A ver, la duda puede ser de utilidad en la investigación de la verdad. Muy bien, así tiene sentido, porque la duda es aquello que nos lleva, que nos incita a preguntarnos algo y nos invita a investigar, porque nos libra del prejuicio, correcto. Es decir, las formas de pensar o las formas de tener una costumbre, nos libra de un prejuicio y nos induce a reflexionar. Muy bien, esta es la respuesta correcta. Letra E. ¿Por qué? Porque siempre un ejercicio
de oraciones incompletas, van a haber palabras claves, palabras que nos va a permitir analizar a fondo. ¿Por qué creen que he marcado la palabra libra y por qué reflexionar? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que me lleva a reflexionar? ¿Una duda? Correcto. ¿Una duda me libra y me lleva a reflexionar? Sí, porque la duda nos hace pensar. En cambio, la verdad ya no nos hace pensar, porque ya la tenemos y estamos seguros y es una afirmación ya científica, ¿correcto? Muy bien. Veamos qué más tenemos sobre las oraciones incompletas, ¿correcto? ¿Sí? Un punto para Linda y para María Fernanda y Frank. ¿Ya? Estoy anotando ahí. Muy bien, a ver. Veamos B. qué más tenemos. ¿Por qué, profe? Si yo también le doy mi opinión. No, está bien, déjalo. A ver. Tiene su nota, aprende a Perdón. respetar. Pero A ver, Ya. ¿quién les ha pedido opinión? Silencio, silencio, el pueblo. Silencio. A ver, vamos con los Silencio. objetivos. ¿Sí? Tranquila, Atentos. que ahorita lo hacemos. Los Ya, objetivos, Sebastián. a ver, los objetivos son importantes. ¿Cuál es el objetivo que me lleva estos ejercicios de oraciones incompletas? Uno, agudizar el sentido lógico. Mira, ¿qué quiere decir esto? Que nos ayuda a desarrollar un pensamiento muy interesante. Dos, optimizar el manejo de las palabras y las normas básicas de la gramática también. ¿Sí? Tres, predisponer la mente para la comprensión lectora. Eso es muy interesante porque predispone nuestra atención, nuestra mente, para analizar en esa oración. Y cuatro, busca mentalmente las palabras faltantes. Correcto. ¿Sí? Este ejercicio es muy interesante porque dentro de ello nuestra mente está trabajando. Y cuando nuestra mente está trabajando, encuentra un montón de ideas. Y eso es importante. ¿Correcto? Muy bien. A ver, entonces son los objetivos que nos lleva este ejercicio. A ver, profesor, ¿cómo voy a resolver estos ejercicios? Atentos. Profesor, quiero conocer qué pistas, instrumentos para poder resolver, ¿correcto? Porque a mí de nada me sirve saber qué es una oración incompleta. A mí lo que más me sirve es encontrar una estrategia para resolver dicho ejercicio. ¿Correcto, Sebastián Ancajima? ¿Entendió? Profesor, yo lo escucho desde acá. El problema es que no sé por qué no puedo encender la cámara. Tenía un problema también así. Ya, muy bien, hijo. Espero que lo solucione. A ver, pero si me escuchan claro, Pedro. Sí, profe, se escucha perfecto, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, profe, sí se escucha. Ya, muy bien. Gracias. Continúo. Criterios para resolver. Atentos. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta para resolver? ¿Sí? Uno, tengo que tener en cuenta la correlación. ¿Qué es correlación, profesor? Ahora lo vamos a ver. Tengo que tener en cuenta la propiedad. ¿Qué es propiedad? Ahora lo vamos a explicar. Y por último, debo tener en cuenta el sentido lógico. Vamos con el primero. Correlación. ¿Sí? Yo tengo que tener en cuenta la correlación en el ejercicio de oración incompleta. ¿Por qué? Porque tengo que fijarme en la concordancia gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente una alternativa, ¿sí? Una alternativa no concuerda en género y en número con la palabra dentro de la oración. Por eso es concordancia, ¿correcto? Ojo, otro punto. Escritura correcta, es decir, la ortografía, ¿sí? De repente una palabra, ¿sí? Es una palabra que no está escrito o no tiene concordancia, no tiene correlación con la forma de escritura o en otras palabras. Acá pasa el fenómeno de la homografía, ¿correcto? ¿Sí? O de la homofonía. Entonces yo tengo que saber la diferencia de esos términos para ubicar la palabra correcta en una oración, ¿correcto? A ver, un ejemplo, les doy un ejemplo. Yo digo, atentos al ejemplo, yo digo lo siguiente.
ella me invitó a pasear por su vasto, por su vasto camino de sus campos, ¿ya? Entonces, la palabra vasto se escribe con B y a la vez se escribe con V. Entonces, yo tengo que saber qué palabra va ahí, ¿correcto? Si es con B o con V. Entonces, la ortografía es importante. Ese es en correlación. Entonces, tener cuidado con la gramática y la ortografía, ¿correcto? Propiedad. Segundo punto, la propiedad. ¿Sí? A ver, atentos. La propiedad significa que en el momento en que nosotros completemos, ubiquemos la alternativa posiblemente correcta, debo tener en claro dos ideas. El significado cabal. ¿Qué significa? Que yo debo saber el significado de dicha palabra o de dicha alternativa que va a completar la oración. Porque si no tengo el significado de dicha palabra, entonces puedo estar, ¿correcto?, variando. A ver, les hago recordar. Cuando en el primer ejercicio Linda nos dijo cosas, Frank nos dijo artefactos, entonces la palabra que más encajó, ¿cuál era? Artefacto. Profesor, ¿Sí? disculpe, yo dije electrodomésticos, no artefactos. Electrodomésticos, sinónimo de artefactos, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, a ver, entonces, cuando Frank utilizó electrodomésticos, ¿sí?, la palabra es más cabal, es decir, encaja mejor en el contexto que cosas. ¿Por qué? Porque la palabra cosas es muy genérica. ¿Me dejo entender ahí? En cambio, electrodomésticos, ¿sí?, la palabra electrodomésticos encaja mejor por el contexto. Y por último, tiene que tener en cuenta dentro de la propiedad la categoría intelectual. ¿Qué quiere decir eso? La categoría intelectual tiene que ver que la palabra esté, ¿sí?, relacionado con el tema que está tratando en la oración. A ver, un ejemplo. Si la oración me está hablando de ingeniería, entonces la palabra, la categoría intelectual, los conceptos que van a ir en la alternativa, tiene que ir de esa ciencia, ¿correcto? Si la oración está hablando de filosofía, entonces la categoría intelectual, en otras palabras, las alternativas tienen que tener relación con la filosofía, ¿correcto? Si me está hablando de la filosofía y voy a plantear un término de ingeniería, entonces ya no habría significado cabal, ¿sí? Muy bien. Y por último, sentido lógico. Atentos que esta categoría es importante, ¿eh? El sentido lógico es demasiado importante. ¿Por qué? Porque una oración incompleta, al suprimir los elementos, ¿correcto?, los espacios en blanco que vemos, ha perdido el sentido. Y en el momento que ha perdido el sentido, entonces nosotros, encontrando la respuesta correcta, le vamos a dar sentido a eso, ¿sí? Entonces, el sentido lógico debo fijarme porque a nuestra expresión le va a dar, ¿sí?, coherencia, es decir, una expresión entendible. Eso es coherencia, ¿correcto? La alternativa que dé, o la alternativa correcta que marquemos, debe darle expresión entendible. En otras palabras, coherencia. Y por último, sentido oracional. Sentido oracional. ¿Qué quiere decir? Sabemos que el sentido lógico trabaja que las cosas, las palabras, estén correlacionadas coherentemente. Y para que esa oración, esa palabra esté relacionada coherentemente, entonces debe tener sentido oracional. Es decir, que la alternativa, la palabra, ¿sí?, esté ubicada correcta en el contexto ubicado. Atento a esa palabra, cuando hablamos de antónimos y sinónimos contextuales, el sentido oracional, que la palabra esté bien utilizada en el contexto.
Muy bien, veamos un ejemplo de cada uno. A ver, la parte de la correlacional, es decir, la gramática, el sentido gramatical, ¿correcto? A ver, dice, un detective experimentado puede percatarse de los más mínimos. A ver, acá ya está la alternativa, pero fíjate. Detalles. De los más mínimos, indicio no sería indicio, porque tengo que fijarme en género y número, ¿correcto? Sería detalle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra mínimos está en plural. Eso es el género y número, sentido gramatical. ¿Sería pistas? No, porque es muy genérica. ¿Sería rastro? No, porque rastro está en singular. Entonces, detalles está como en la palabra mínimos. Y además está hablando de un detective. Entonces, el detective, palabra clave, está, toda esa oración está en plural. La alternativa tiene que ser una palabra en plural. Muy bien, detalles. Siguiente ejemplo. Es una lengua oficial de un estado. Entonces, idiomática no puede ser. Ahí la palabra clave es la B, idioma, un idioma. ¿Por qué? Porque ahí la palabra está en género singular, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Número singular, ¿sí? Y el género es de masculino o femenino, ¿sí? En este caso, masculino, ¿correcto? Está. Siguiente ejemplo, la gramática solamente, en este caso hay que tener en cuenta el género y número, la concordancia, ¿correcto? Muy bien. Una persona agnóstica no cree ni en sí mismo, correcto. Veamos ahora la semántica. A ver, la propiedad, el segundo criterio que habíamos visto, la propiedad. Este caso se llama semántica. A ver, dice, para que no se cayera la bicicleta contra el muro. A ver, para que no se cayera, puso, ubicó, colocó, la alternativa correcta es apoyó. ¿Por qué? Porque apoyó tiene mejor significado, ¿correcto? Porque está contra el muro, ¿sí? Entonces el significado es importante. Siguiente, durante la fiesta, nos reiremos, nos alegramos, celebramos o divertiremos. A ver, ¿cuál sería? La D. ¿Por qué? Porque tiene más sentido por el contexto, ¿correcto? Ahí está, ve, durante la fiesta. Porque tú no te vas a una fiesta a retirar, tú no te vas a una fiesta a estar triste, ¿correcto? Y por último dice, nuestra era que no haya. Entonces, ¿ahí cuál sería? La B. Nuestra esperanza era que no haya clases. Ya, menos de verbal, por si acaso. Muy bien. Entonces, saber el significado de la palabra es importante para ubicar, ¿correcto? Y el criterio, estoy poniendo los ejemplos del criterio del cuadro de resumen. La consistencia lógica se refiere a la solidez estructural de una oración, la cual se ve reflejada con los nexos coherentes de sus elementos, en la correspondencia de sus proposiciones. Muy bien. Como les había dicho, la consistencia lógica no es más que la palabra, la alternativa clave le dé coherencia a dicha oración. Muy bien. A ver, el método. Atentos a esto, porque esta es la clave. Atentos, por favor. ¿Sí? Explico. Lo primero que yo debo hacer es identificar los rastros verbales. ¿Sí? ¿Qué son los rastros verbales? Son palabras claves. Toda oración, todo ejercicio de oración incompleta te va a dar palabras claves. Esas palabras claves las tienes que identificar y a partir de ello tienes que analizar. 2. Luego de saber las palabras claves, deducir y descubrir el pensamiento del autor. A partir de las palabras que tú subrayas, deduces, ¿correcto? Y por último, 3, eliges la alternativa. Muy bien. 1, identificar las palabras claves. 2, deducir, inferir. Hemos trabajado la inferencia. Y tercero, elegir. A ver, veamos ahora una práctica. A ver, atentos.
voy a resolver porque solamente nos queda 7 minutos y quiero que entiendan porque estos ejercicios son complejos, ¿correcto? A ver, atentos. A ver, voy por la primera, ¿sí? Primero, analizo. El estéril no comprende cuándo trabaja él, ni adivina el ignorante cuándo estudia él, ¿correcto? Mira. La respuesta es la A. La respuesta la A, ya. Profesor. Por profe, favor, es no la- grites. Está que está. Lo dicen porque yo lo dije, ¿no? No, porque leemos también. Si la Ya, no se respuesta es peleen, la A, por favor, a todos hoy les pongo 20, ¿ya? A todos les pongo 20. Y si la respuesta no es la A, entonces, normal, no pasa nada, ¿correcto? A ver, analizo. El estéril no comprende cuándo trabaja él, ni adivina el ignorante cuándo estudia él. Muy bien. Ahora, ¿la palabra estéril tiene relación con fértil? Sí, muy bien. Pero el ignorante no tiene relación con alumno. ¿Por qué? Porque Puede ser la B también. Porque alumno tiene que tener relación con profesor, con escuela, con libro, ¿correcto? Atentos ahí. Entonces no es la A. No tiene relación ni la B, porque el estéril no, no tiene relación con campesino. La E, pues. La E. Yo dije primero, Nicolás Capurro dijo primero. ¿Por qué? Ya la dije, pero mi audio estaba apagado. A ver. No quiero bulla porque quiero que aprendan. A ver, atentos a la interpretación y análisis que hago, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué fecundo? Porque el fecundo es el fértil. ¿Por qué ignorante? Porque es todo lo contrario al sabio, ¿correcto? Ahí está. Voy con la número 2. Él logró descifrar el jeroglífico, pero llegó a la conclusión de que era una inscripción, por tanto no tenía valor histórico. Muy bien, a ver. Es la E. La E. La E dicen, ¿ya? A ver, voy con la respuesta y el análisis. Él logró descifrar el jeroglífico. Mi palabra clave es jeroglífico. ¿Por qué? Luego le explico. Pero llegó a la conclusión que era una inscripción y por tanto no tenía valor. Ya, a ver. La B. Silencio. Yo tengo que preguntarme, ¿quién estudia los jeroglíficos? Ahí está la clave. Entonces, ¿quién estudia? ¿El investigador? No. ¿El historiador? Peor. ¿El jeroglífico? Uy, no, la B no. Silencio. Atentos. El jeroglífico es, ¿sí? Es un tipo de signo de inscripción de Egipto. Atentos. Entonces la palabra, la respuesta correcta de la letra D. El egiptólogo logró descifrar el jeroglífico, pero llegó a la conclusión de que era una inscripción que es apócrifa, falsa. Falso. Y lo que había descubierto es falso, por lo tanto no tiene, ¿qué dice ahí? No tiene valor. Claro, no tiene valor. ¿Por qué? Porque lo que había descubierto es falso. Muy bien, ahí está la lógica, el razonamiento. Muy bien. Disculpe, profesor, ¿me puede ver ahora? ¿Me puede ver? Matos, a ver. ¿Me puede ver? Silencio. Vamos con el ejercicio 3. Dice, en las guerras, los hombres han muerto o han matado a sus semejantes en pos de ideales, pretendidamente, sin saber que debajo de ellas se escondían muchas veces los más intereses. Ya, muy bien. A ver, atentos. Resuelvo la número 3, que es más compleja, tiene más nivel. Tiene más nivel de abstracción e interpretación. A ver, ¿cuál es la palabra clave acá? Las guerras, ¿sí? Los hombres han muerto y han matado a sus semejantes en pos de ideales, pretendidamente, sin saber que debajo de ellas se escondían muchas veces, debajo de ellos, ya, intereses. Entonces, yo me percato que en este análisis, en este ejercicio, ¿correcto? Hay
no hay lealtad. Entonces, analizo. En las guerras los hombres han muerto y han matado a sus semejantes en pos de ideales pretendidamente republicanos, ¿sí? Sin saber que debajo de ellos se escondían muchas veces lo más. ¿Qué hay debajo de ellos? No puede ser puros, ¿correcto? No puede ser puros. Entonces, Es la B, profe. no tiene sentido. La D, Es la B. profesor, la D. Ya, La B. La D. ya, La B. La D. bien. La D. Ya, La ahí D. está, no hay problema. En las guerras los hombres han muerto, han matado a sus semejantes en pos de ideales pretendidamente revolucionarios. ¿Sí? Son revolucionarios, no pueden ser escépticos, porque un escéptico es la persona que no cree. El revolucionario cree en la guerra, no puede ser la B. C. No puede ser bueno, porque pretendidamente bueno no tiene sentido, ¿correcto? Vamos con la D. En la guerra los hombres han muerto o han matado a sus semejantes en pos de ideales, pretendidamente Profesor, lícitos. A ver, profe. ¿sí? Dime, Pedro. Ya queda menos de un minuto, así que si estoy diciendo Sí. algo puede ser que se A corte. ver, lícitos. No podría ser lícito porque han matado, ¿correcto? Porque han matado. Entonces la alternativa correcta es la letra A. ¿Qué? ¿Por qué? Ahí. Porque en las guerras, en pos pretendidamente nacionalistas, sin saber que debajo de ellos se escondían muchas veces los más mezquinos, malos, hipócritas, intereses económicos. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Y espero que así reservan la hoja de trabajo. Lo subo en modo, ¿sí? Ya, profe. Nos Ya, vemos, profe. Linda. Ya, chao, profe, chao. Profe, chao. Chao, profesor. Profe. Profe, chao, cuídense. Enzo, aquí, aquí.